¿Tenéis plataformas en todas las ciudades? Tenemos plataformas en todas nacionales. A raíz de lo del COVID, como no podíamos, por movilidad, no podíamos juntarnos tampoco muchas personas, pues se empezó a hacer en distintas ciudades. Ahora ya como podemos movernos, hemos decidido reunirnos en Mérida porque es la capital de Extremadura. Cuéntanos cuál es vuestra reivindicación. Nuestra reivindicación es que nos devuelvan nuestro IVA reducido que teníamos ya en el 2011, nos lo subieron en septiembre del 2012, dijeron que iba a ser momentáneo y hasta hoy. Es más, nos consideran esenciales porque cuando la pandemia, en la segunda parte, que en la segunda ola fuerte, estuvo todo cerrado, menos las peluquerías tampoco, y eran los únicos que no éramos esenciales respecto al IVA, y por eso. Como 1 año y medio más o menos empezamos a movernos, a manifestarnos cada vez más, y la gota que colma el vaso ya es ahora, porque en el Senado se aprobó una enmienda para que nos bajaran el IVA y el PSOE la petó, y ahora se han presentado seis enmiendas para los presupuestos generales, 6, y están vetadas, o sea, es que ni siquiera se han votado que sí o que no, están vetadas. Entonces ya no podemos más. Sobre todo cuando hay otros sectores a los que ya les han devuelto. Claro, todos los sectores a los que la cultura, la floristería, a todos se lo han devuelto. Nosotros somos los únicos que quedamos de entonces, de esos años atrás. Somos los únicos.